Buenos días, bienvenidos al webinar Aplicación práctica de los beneficios impositivos de Uruguay. El día de hoy tendremos 4 expositores, a la señora Andrea Rifón, Mauricio Silva y Emiliano Forte, gerentes de impuestos en BDO Uruguay, y a Germán Ruiz, gerente del Departamento Internacional de BDO Uruguay. Como moderador estará Guillermo Poch, socio de impuestos ilegales en BDO Argentina. Quisiera explicarles brevemente la dinámica del evento. Los asistentes estarán silenciados para mantener la fluidez, pero las preguntas pueden realizarse durante la exposición mediante el chat que pueden encontrar a la derecha de la pantalla. Ante cualquier inconveniente, se pueden comunicar con marketing@bdoargentina.com. Comencemos con unas palabras de bienvenida de la mano de Guillermo Poch. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias por estar participando de esta disertación. El motivo está armado, o sea, pensamos oportunamente, no porque este contexto de la pandemia, sino en el contexto de los diferentes seminarios que damos en el estudio de tributación internacional. Cuando conversamos entre las oficinas, veíamos que se están abordando distintas problemáticas desde el punto de vista tributario argentino y motivado principalmente en 3 ejes. En un aspecto está vinculado con la flexibilidad cambiaria que se está buscando hoy en día a partir del establecimiento de ciertos controles de cambio. Por otro lado, ciertas cuestiones vinculadas a la ubicación de las fuentes o de los patrimonios, y por tercer punto, vinculado también al cómputo de ciertas retenciones. Basado en esos 3 ejes, pensábamos que, y a su vez por las inquietudes que tenían los sujetos argentinos, pensamos que era conveniente abordar 3 puntos. Uno que está vinculado con la residencia fiscal de las personas físicas argentinas y las cuestiones migratorias por el impacto que ello tiene en la tributación argentina. Después, frente a la situación de que la ley de economía del conocimiento, o sea, de alguna manera quedó en un stand-by en Argentina, pensamos que era conveniente analizar qué sucede con la legislación uruguaya en cuanto a esta actividad y los beneficios que contiene dicha legislación. Y por último, algo de que, si bien no es nuevo, nos parecía interesante de alguna manera recordar o poner de nuevo sobre análisis que está vinculado con las zonas francas uruguayas, los beneficios que reporta y, como les decía anteriormente, o sea, si nosotros de alguna manera interrumpimos la aplicación de alguna manera de la ley de economía y conocimiento, la zona franca puede ser un aliciente para de alguna manera pensar en establecer ciertas actividades en dichas jurisdicciones. En todo ello, me parece que también es importante traer a colación de que a partir de que Argentina suscribe el acuerdo de intercambio de información entre ambos países, la plaza o la jurisdicción de alguna manera deja de ser mal catalogada por el fisco argentino y de alguna manera permite ser tranquilamente ser considerada una jurisdicción más para establecer jurisdicciones. Hecho estos comentarios, paso la palabra a Andrea y a Mauricio para que ellos den su exposición. Ahí les voy a comentar brevemente cómo va a ser la dinámica. Ellos van a estar exponiendo y a la finalización abrimos a preguntas del que vayamos recibiendo del sistema, y concluido eso pasamos así al siguiente tema hasta el final. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, les paso la palabra a Andrea y Mauricio y quedan ustedes a cargo de la disertación. Bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Andrea Rifón y voy a estar hablando en esta primera parte de la presentación sobre cómo se configura la residencia fiscal de las personas físicas en Uruguay. Luego Mauricio va a continuar con algunos aspectos prácticos de la residencia fiscal y también va a hablar de la residencia legal. Pasamos a la próxima slide, por favor. Bien, el primer criterio, acá la parte va a ser un poco más de lo que dice la norma, porque es en función de lo que dice la norma que podemos ver si podemos encuadrar dentro del concepto de residencia fiscal.
El primer concepto, el criterio que da la norma en Uruguay, que es el más común y el más conocido de repente, quizá por muchos de ustedes, es el criterio de la permanencia. Entonces, lo que establece la norma es que una persona física es residente en Uruguay cuando permanece más de 183 días durante el año civil en territorio uruguayo. Es un criterio bastante sencillo, es claro, es objetivo, se cumplen los días o no se cumplen. Hay una consideración adicional que es en la que refiere a las ausencias esporádicas. La norma establece que dentro de esos 183 días se pueden considerar ausencias en el país que sean esporádicas, en el sentido de que no superen 30 días corridos. O sea, si la persona se ausenta del país por un periodo menor a 30 días corridos, esa ausencia igualmente se computa dentro de los días de permanencia en el país, salvo que la persona acredite que se ausentó por ser residente fiscal en otro país. Pasamos a la próxima slide, por favor. El siguiente criterio es un poco más subjetivo o discutible, aunque la ley ha tenido algunos cambios que establecen algunos criterios más objetivos. Y es el que tiene que ver con el centro de intereses económicos o vitales. Se puede decir que una persona física es residente en Uruguay cuando radica en Uruguay su núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos o vitales. Con respecto a los intereses vitales, hay una presunción que admite prueba en contrario, que dice que los intereses vitales existen en el país cuando residen en Uruguay el cónyuge y los hijos menores de edad. El cónyuge no puede estar separado legalmente y los hijos tienen que estar sometidos a patria potestad. Si no hay hijos menores, basta con la presencia del cónyuge. O sea, estos dos elementos lo que nos hacen es dar una presunción de que los intereses vitales de la persona están en Uruguay. Pasamos a la próxima slide, por favor. En cuanto a los intereses económicos, lo que es la condición que siempre existió fue que si la persona genera en Uruguay rentas que en volumen superan las rentas del resto de los países en donde obtiene ingresos, en ese caso puede decirse que la persona tiene sus intereses económicos en el país. Esta consideración de las rentas obtenidas en Uruguay versus las rentas obtenidas en el resto de los países no puede cumplirse únicamente por rentas de capital, puras de capital. Si la persona solo obtiene rentas puras de capital, en ese caso no importa que el volumen de rentas en Uruguay sea mayor que el resto de los países. Por este lado no se va a cumplir la condición de residencia fiscal en Uruguay. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pasemos a la próxima slide, por favor. En este sentido, lo que se hacía anteriormente era, para probar la residencia, se hacía una comparación de las rentas obtenidas en Uruguay con cada país del resto del mundo donde la persona tenía rentas. Estas condiciones que voy a hablar ahora refieren a los intereses económicos y fueron establecidas recientemente en la normativa uruguaya. Entonces lo que pretendieron dar es determinadas condiciones adicionales para que uno pueda decir que los intereses económicos están en Uruguay. Y tienen que ver con inversiones en inmuebles y en empresas. Entonces, se puede decir que una persona tiene la base de sus intereses económicos en Uruguay cuando tiene en el país inversiones en bienes inmuebles por un valor superior a aproximadamente $1.600.000 a valores de hoy. Y también se puede decir que la persona tiene sus intereses económicos en Uruguay si tiene una inversión directa o indirecta en empresas por un valor superior a casi $4.800.000. Pero esta empresa tiene que tener un proyecto de inversión declarado de interés al amparo de la Ley de Inversiones en Uruguay. O sea que no es cualquier empresa tampoco. Y como vemos, el valor de la inversión requerido es bastante alto, lo mismo que en el caso de la inversión en bienes inmuebles. Si la persona cumple con alguno de estos dos extremos, entonces, justificándolo a través de cierta documentación, puede obtener la residencia fiscal en Uruguay. Esto no quiere decir que cualquier persona que tenga este tipo de inversiones en Uruguay sea considerado residente fiscal. Puede tenerlas,
y simplemente acreditar que es residente fiscal en otro país y por ese motivo no va a ser considerado residente fiscal en Uruguay. Pasamos, por favor, a la próxima slide. Entonces, ¿por qué estamos hablando de residencia fiscal? ¿Por qué estamos hablando de las condiciones que tiene que cumplir una persona para ser residente fiscal en Uruguay? Es porque nosotros entendemos que puede convenirle a una persona, si tiene como opción, o planifica irse de su país en el que está actualmente, Uruguay es una buena opción porque tiene un sistema tributario que atiende al criterio de la fuente, es un sistema tributario que sigue siendo territorial, con algunas excepciones que se han ido introduciendo con el paso del tiempo. Entonces, creemos que Uruguay es una buena opción para considerar y creemos que es interesante tener presente las diferentes condiciones o los criterios que tiene nuestra normativa para poder entrar como residente fiscal. En este sentido, como les comentaba que el criterio de imposición en Uruguay es de la fuente, tenemos una excepción que particularmente aplica a las personas físicas que son residentes, que tiene que ver con el impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, que establece que ese impuesto grava determinados rendimientos de capital mobiliario que vengan del exterior. Estamos hablando de dividendos o intereses, por ejemplo, que una persona física residente en Uruguay reciba del exterior. Si bien esos intereses o dividendos no cumplen con ser de fuente uruguaya, el impuesto de todas formas los grava, atendiendo a un criterio que es de renta mundial, básicamente. Cuando tenemos una persona que adquiere la calidad de residente fiscal, por ejemplo, un argentino que viene a Uruguay y adquiere la calidad de residente fiscal en el país, hay un beneficio, que se conoce en la jerga como tax holiday, que establece que en el año en que cambia la residencia y los 5 años siguientes, esta persona no va a pagar impuestos por los rendimientos de capital mobiliario que obtenga del exterior. Porque si se volvió residente fiscal, de acuerdo a la norma del impuesto del IRPF, debería pagar esos impuestos. Sin embargo, a través de este beneficio, que se realiza a través de una opción, la persona durante esos casi 6 años, porque es el año de cambio de residencia y los 5 siguientes, no va a tener que pagar impuesto a la renta sobre esos rendimientos. Entonces eso es un beneficio interesante para las personas que cambian su residencia fiscal y pasan a ser residentes fiscales en Uruguay. Próxima slide, por favor. Otro beneficio que tenemos, que tiene que ver con extranjeros, tiene que ver con los extranjeros que trabajan en zona franca. Aquellas personas físicas que no sean de nacionalidad uruguaya y presten servicios personales en zona franca, pueden optar por quedar excluidos de los aportes a la seguridad social en Uruguay, y también pueden optar por no pagar el impuesto a la renta de las personas físicas sobre sus rentas de trabajo y pagar el impuesto a la renta de los no residentes. O sea, la persona que viene a Uruguay a trabajar en zona franca, que no sea uruguaya, obviamente, en ese caso, por más de que de repente pasa los 183 días o configura la residencia por alguno de los otros criterios y pasa a ser persona física residente, con este beneficio puede pagar el impuesto a la renta que hubiera pago siendo no residente. Eso tiene algunos beneficios porque el impuesto a la renta de las personas físicas sobre rentas de trabajo tiene determinadas características. Tiene un mínimo no imponible, si bien tiene un mínimo no imponible, las tasas son progresivas y llegan hasta un 36%. Sin embargo, el impuesto a la renta de los no residentes sobre rentas de trabajo, si bien no tiene mínimo no imponible, tiene una única tasa del 12%. O sea que para remuneraciones que sean significativas, el impuesto a la renta de los no residentes puede ser más conveniente que el de las personas físicas. Esta opción hay que tener cuidado porque solo puede ejercerse respecto a actividades que se presten exclusivamente en zona franca. O sea que si estamos prestando actividades en zona franca y fuera de la zona, en ese caso esta opción no va a aplicar. Pero si el trabajo es exclusivo en zona, puede ser un régimen interesante de evaluar y de aplicar. Próxima slide, por favor. Bien, ahora le doy paso a Mauricio, que va a hablar sobre
la solicitud de certificados de residencia fiscal, porque todo lo que yo hablé hasta ahora es lo que dice la norma en Uruguay, cómo se configura, cuáles son los criterios, pero una vez que uno entra dentro de algunos de esos criterios y configure la residencia, lo que debe hacer es solicitar el certificado que lo avale, y entonces acá entra Mauricio a hablar de cómo es ese procedimiento y qué hay que presentar. Hola, muy buen día para todos. Bueno, siguiendo con lo que presentó Andrea, bueno, acá vamos a analizar ahora cómo el contribuyente, o sea, el que quiere solicitar el certificado de residencia fiscal, cómo acredita la residencia. Bueno, entonces ahí vamos a ver a través que puede ser de permanencia, la base de actividades, los intereses económicos o los intereses vitales. Bueno, antes de iniciar, o sea, el trámite de solicitud del certificado de residencia, es importante que esa persona física que va a solicitar la residencia fiscal esté previamente inscrita en DGI. Que eso, digo, es un trámite sencillo que se puede enviar vía web, o sea que eso no es nada complicado. Una vez que el usuario, bueno, está inscrito en la DGI, ahí puede seguir con los pasos para poder solicitar el certificado de residencia fiscal. La permanencia, o sea que es uno de los criterios que es el que más se solicitan los certificados de residencia, bueno, como lo explicó Andrea, es cuando cumple con lo de los 183 días en el año civil. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, a través de un certificado que emite la Dirección Nacional de Migraciones. O sea que previamente uno solicita certificado de migraciones y sale todas las entradas y salidas que hubo a territorio uruguayo. Y eso, bueno, una vez que la Dirección General Impositiva recibe ese certificado, automáticamente emite el certificado de residencia fiscal, que ahora en los últimos tiempos este certificado está demorando en el entorno de los 10 días, o sea que cuando es por permanencia sale bastante rápido. Después, otra manera de acreditar la residencia fiscal es igual en función de la base de actividades. Entonces, bueno, ahí sí, la persona física que solicita la residencia fiscal, bueno, es un trabajador dependiente o obtiene pasividades en Uruguay, presenta ese comprobante. Y en caso de que la persona física obtenga otros ingresos, la normativa establece que debe adjuntarse un certificado contable donde debe detallar el monto de los ingresos totales que tiene y también los países en cual los ha generado. O sea que esto está establecido por la normativa. Y una vez que tiene toda esa normativa, bueno, se emite el certificado que podrá ser emitido, en este caso, por ejercicio cerrado, sea en el de base de actividad. En el de permanencia, lo que tiene es que si uno ya cumplió en los 183 días, en el año, DGI automáticamente emite el certificado de residencia fiscal. Siguiente presentación. Bueno, después, como mencionó Andrea, también está en función de los intereses económicos. Entonces, bueno, ahí si la persona física tiene, como lo que comentó Andrea, inversiones en inmuebles superiores a las 15 millones de UI, que esos son aproximadamente 1.600.000 dólares, deberá juntarse un certificado donde conste toda esa información. Bueno, el costo, que él es el titular, si tuvo mejoras, cómo acreditarlas. En caso de que sea un proyecto de inversión promovido, debe adjuntar la declaración de promoción de la inversión y otra documentación que se entienda pertinente. Después, ahí también ese criterio se configura al cierre de cada año, o sea que se configura el 31/12 de cada año, por lo que el certificado únicamente, o sea, en ese caso se puede emitir por año vencido. Siguiente slide. Después, los intereses vitales, acá es importante tener lo de la presunción que hay del cónyuge y los hijos con residencia fiscal. ¿Cómo se prueba eso? Bueno,
hay que presentar un testimonio de la partida de matrimonio o de partida de nacimiento de los hijos para poder probar ese vínculo. Y bueno, también está establecido que esas partidas tienen que tener un máximo de 60 días desde cuando uno ingresa el trámite. Y otra cosa que es importante es que el cónyuge y los hijos deben haber obtenido la residencia por los criterios de intereses vitales por ese periodo que se quiera probar la residencia. Siguiente slide. Bueno, ¿cómo se prueba eso? Bueno, acá también entra mucho el criterio de la Dirección General Impositiva, porque bueno, uno puede iniciar el trámite, pero la Dirección General Impositiva puede solicitar más información, o sea, distinto a cuando uno lo hace por permanencia, porque una vez que uno presenta el certificado migratorio, con esa documentación, DGI emite el certificado. Pero acá en este caso, para probar, como quien dice, los medios de prueba, a veces la DGI pide más información y este trámite suele, por cuando se quiere utilizar este criterio, suele demorar más tiempo. Entonces, bueno, debe probar qué nexo tiene con el periodo ese por el cual va a solicitar el certificado. Y bueno, un típico ejemplo de las cosas que uno tiene que presentar, bueno, son la constancia que tiene cobertura médica en Uruguay, que está inscrito en un club deportivo, los estados de cuenta bancarios, también piden los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, los gastos médicos que está realizando en Uruguay. Una constancia también pueden pedir de trabajo que está trabajando en Uruguay. Ahí, como también dice, los recibos a su nombre de determinados servicios, bueno, energía eléctrica, la parte del agua, de telefónica, tributos domiciliarios, el celular. Esas son maneras para probar que uno tiene los intereses vitales acá en Uruguay. Y en el caso que tenga hijos a cargo, debe también, piden, bueno, la inscripción de los hijos en los colegios, la constancia de la cobertura médica, si son socios de club deportivos, o sea, todo eso, la DGI lo va a solicitar para probar los intereses vitales. Y también lo que hay que anexar a la documentación que uno presenta es lo que tiene que ver con el certificado de llegada emitido por la Dirección Nacional de Migraciones. El siguiente slide. Ahí está. Bueno, ahora vamos a arrancar con el otro tema, pero bueno, resumiendo un poco el tema de la solicitud del certificado de residencia, también tener presente que la Dirección General Impositiva, desde que bueno, comenzó todo el tema de la solicitud de certificados de residencia fiscal, ha ido como sobre todo, no en el de permanencia, pero bueno, sobre todo en el de intereses vitales, intereses económicos, base de actividades, como que a través de diferentes consultas tributarias ha ido como cambiando sus posiciones, o sea que algo que en un momento capaz lo otorgó, ahora no, o también son cosas que fueron favoreciendo. Y después, bueno, para que quede ahí más claro, bueno, el que siempre es más fácil de obtener es el que es de permanencia, porque con el certificado migratorio, ahí sale todas las entradas. Bueno, si uno viene a Uruguay por buquebús o en avión, bueno, ahí salen todas las entradas y salidas que la persona realizó a Uruguay. Bueno, y otro tema que es ahora el siguiente, es lo que tiene que ver con el tema de la residencia permanente para familiares de uruguayos y nacionales de estados del Mercosur y de los estados asociados. Entonces, bueno, esto que buscó es una ley nueva que se aprobó en el 2014, que buscó flexibilizar la obtención de la residencia permanente para familiares de uruguayos y nacionales del Mercosur y estados asociados. Bueno, ¿quiénes pueden acceder a ese beneficio? Bueno, son los cónyuges, los concubinos que vieron que tengan trámites judiciales realizados en Uruguay, los padres, hermanos
o nietos de aquellas personas nacidas en el Mercosur o en estados asociados. ¿Dónde se inicia el trámite? Bueno, que esto es una de las cosas que se flexibilizó. Se inicia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque bueno, antes se iniciaba todo en la Dirección de Migraciones y los trámites demoraban mucho más. Entonces, bueno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores se buscó agilizar la obtención de la residencia permanente a familiares de uruguayos y los nacidos en el Mercosur. ¿Ah? Después, el plazo ese, que también es beneficioso, una vez que uno inicia el trámite, el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con 30 días para expedirse sobre el otorgamiento de la residencia solicitada. Esto es lo que les mencionaba, bueno, fue un cambio sustancial porque ante el tema de las residencias demoraba como mínimo 2 años. Entonces, bueno, ahora con esto de la residencia permanente a familiares uruguayos y nacionales del Mercosur, agilizó los trámites. Entonces, acá estamos analizando desde el punto de vista legal, o sea que esto no tiene que ver con lo de la Dirección General Impositiva. Por un lado vimos el certificado de residencia fiscal y ahora estamos viendo cómo obtener la residencia permanente con fines legales. ¿Ah? Entonces, ahí está detallada, bueno, toda la documentación para iniciar ese trámite. Es importante tener en cuenta que el trámite se puede iniciar en Uruguay o en las oficinas consulares de cada país. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí para poder iniciar ese trámite se pide determinada documentación, bueno, que ahí está bien detallada, tanto para los padres y para los hijos que quieren obtener la residencia permanente. Bueno, ahí habla como, por ejemplo, el documento de identidad, los certificados de antecedentes penales, los certificados de vacunas uruguayos, que bueno, ahí se ve qué vacunas tiene en Argentina y se analiza, bueno, si esas son las obligatorias que exige Uruguay, y en caso de faltar alguna vacuna, antes de iniciar el trámite, tiene que obtener esa vacuna que le estaría faltando. Y la partida de nacimiento, y todo tiene que venir con el sello de apostilla. Y para los hijos también, bueno, piden determinada documentación, bueno, como los documentos de identidad, documentos de identidad de los padres, lo mismo que el certificado de vacuna. Y los padres, es importante eso, que deben estar presentes el día de que van a realizar el trámite. Siguiente slide. Y bueno, y ahí para esto también es importante que el trámite comienza vía web. Entonces, bueno, uno tiene que presentar un domicilio en Uruguay, un celular o un teléfono fijo, un email y la ocupación. Y en caso, si piden de los hijos, bueno, ahí se piden determinadas también las mismas cosas, pero bueno, agregan estado civil, que también tiene que acreditar, y la fecha de nacimientos de los hijos. O sea que esto es un trámite que se buscó agilizar, que se aprobó en agosto del 2014. Entonces, bueno, busca que los nacidos en el países del Mercosur y familiares de uruguayos puedan obtener la residencia. Otra cosa también es importante, es que si se inicia acá en Uruguay, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el trámite es más rápido porque es más fácil conseguir horas. Con el tema de las oficinas consulares, bueno, sé que en Argentina, un ejemplo, en febrero recién estaban dando horas para mayo, por eso a veces aconsejaban venir acá a Uruguay. ¿Ah? Y bueno, siguiente slide. Ahí, bueno, como resumiendo, que bueno, en caso de que, o sea, que una vez que uno inicia el trámite, en caso de que ese interesado quiera salir del país, bueno, deberá contar con un permiso de reingreso que, bueno, lo emite la Dirección Nacional de Migraciones. Es
un trámite sencillo. Y otra cosa que es importante es en relación a la obtención de la cédula de identidad uruguaya, que el interesado recién la va a poder obtener una vez que tenga aprobado el trámite, o sea que una vez que le otorguen la residencia permanente, ¿no? Y bueno, como consideraciones finales, que este es un trámite sencillo, eso también es importante, que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un plazo de 30 días para poder expedir. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar rápidamente a las preguntas. Una de las preguntas que llegaron es si estoy con mi cónyuge en Uruguay, ¿con eso solo ya estaría cumplimentado el requisito así de permanencia o hace falta además cumplir con algún requisito de tener patrimonio en Uruguay? O sea, ¿ustedes qué podrían decirnos al respecto? No, ese criterio es el de los intereses vitales. Claro. Lo que sería patrimonio ya es el intereses económicos, son criterios independientes, basta con que se cumpla uno para que se adquiera la calidad de residente fiscal. El tema es que tenés que estar con tu cónyuge viviendo en Uruguay. Si viven en Uruguay los dos, al 31 de diciembre, digamos, ahí se considera que se configuró la residencia fiscal, sí. Y además lo Bueno. importante en eso agregar, bueno, toda la documentación esa que solicita la Dirección General Impositiva, que bueno, es lo que como comentamos anteriormente, a veces puede solicitar más información. Como decíamos, bueno, eso todo el tema de los intereses vitales, uno tiene que también acreditar otros medios de prueba también. Claro, por ejemplo, no sé, si viven en Uruguay tienen que tener una vivienda, determinados gastos que les puedan pedir los comprobantes para acreditar que viven, que consumen determinados servicios. Todo eso también la DGI lo puede solicitar. Bueno, tenemos más preguntas. Vamos a pasar al siguiente panel. Después, si nos queda tiempo, si al final volvemos sobre algunas preguntas en relación a este tema, pero si no demoramos, cumplimos con el horario y después los que se quieren quedar viendo preguntas, tenemos hasta las 10:30 en total para quedarnos, pero por lo menos que la idea es cumplir el tiempo por los que tengan otros compromisos. Pasamos al siguiente panel. Emiliano. Bueno, Emiliano, es toda tuya la palabra. ¿Qué tal? Buenos días para todos. En las siguientes diapositivas vamos a hacer algunos comentarios en lo que respecta al régimen promocional del software. ¿Cuáles fueron las razones para hablar de este régimen promocional? Bueno, la verdad es que Uruguay históricamente ha promovido la producción de software mediante exoneraciones tributarias, ¿sí?, las cuales fueron recientemente objeto de modificación a nivel legal, producto de que la OCDE criticó el régimen que históricamente imperó, dado que ofrecía oportunidad de planificación fiscal. El legislador uruguayo sí, optó por continuar con la exoneración, pero atendió a las sugerencias establecidas por la OCDE, ¿sí?, de forma de adaptarse a los estándares en materia de fiscalidad internacional y reducir las posibilidades de planificación fiscal, ¿sí? Y bueno, hoy en día la actividad del software está sumamente desarrollada en nuestro país. Uruguay ha logrado posicionarse en mercados sumamente exigentes, como Estados Unidos, como Japón, y actualmente emplea aproximadamente unos 14.000, 15.000 empleados en nuestro país, lo cual no es un dato nada menor, sabiendo que Uruguay es un país que tradicionalmente exportó bienes tradicionales. Hoy en día el software se está posicionando como el tercer sector que más exporta, ¿sí? Lo cual no es un dato nada menor. Antes de entrar en el régimen propiamente dicho, creo que es importante, es conveniente discurrir a vuelo de pájaro sobre cuáles son
los impuestos que gravan la actividad empresarial en Uruguay. Es decir, uno viene acá a Uruguay a invertir, por ejemplo, a través de una sociedad anónima, una sociedad responsable limitada, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno tendría que saber cuáles son los impuestos que graban la actividad empresarial. Hay tres manifestaciones de riqueza, por regla general, que son la renta, el patrimonio y el consumo. El legislador uruguayo, ¿sí?, optó por grabar las tres, ¿sí?, de distintas maneras. En primer lugar, tenemos lo que se conoce habitualmente como impuesto a la renta corporativo, que es el IRAE, que lo que hace es grabar la renta de fuente uruguaya. Y en eso hago mucho énfasis, porque el sistema tributario uruguayo ha estado históricamente estructurado sobre el principio de imposición en la fuente, sin perjuicio de que en los últimos años, tal como mencionaba la contadora Rifón, ¿sí?, han habido algunos apartamientos que están más bien alineados con el criterio de renta mundial en el IRPF, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se ajustan la renta contable mediante ajustes fiscales y el remanente de eso, la renta neta fiscal, se grava a la alícuota del 25%. En segundo lugar, tenemos el impuesto al patrimonio, que también se basa en el principio de imposición en la fuente, gravando el patrimonio ubicado en Uruguay. Patrimonio entendido como una diferencia entre el activo y el pasivo deducible, ¿sí? Es decir, es un activo menos pasivo, no se graban únicamente los activos. También ajustado de acuerdo con criterios fiscales a una tasa anual del 1,5%. En tercer lugar, tenemos el impuesto a la renta de los no residentes, aplicable cuando una sociedad uruguaya distribuye dividendos a sus accionistas no residentes, ¿sí? Y va a gravar los dividendos a la alícuota del 7% en la medida que se originen de rentas previamente gravadas por el IRAE. ¿Qué significa esto? De que se produce una suerte de doble imposición, dado que si el dividendo distribuido se origina de renta previamente gravada por IRAE, va a estar grabado por IRNR. Si el dividendo distribuido no se origina en rentas grabadas por IRAE, sea porque están exoneradas del IRAE, por ejemplo, como vamos a ver ahora con el software, ¿tá?, el dividendo distribuido de esa sociedad anónima o de esa sociedad responsable limitada u otra forma jurídica va a estar exonerado el IRNR en el momento de la distribución. Y por último, en sede de los impuestos indirectos, tenemos el IVA, que grava las circulaciones de bienes y las prestaciones de servicios realizadas en Uruguay, bien a la tasa del 22%, que es la tasa básica, o a la tasa del 10%, que es la tasa mínima, sin perjuicio de que existen bienes y servicios que están exentos del impuesto, así como un régimen de exportaciones, mediante el cual el contribuyente que está amparado ese régimen de exportaciones puede solicitar un crédito por el IVA compras que está asociado a esa actividad exportadora, ¿sí? Pasando a la siguiente diapositiva, entonces, y habiendo explicado esto, ya estaríamos en condiciones de explicar el régimen exoneratorio en materia del software, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo es que aplica este régimen en materia del IRAE, el impuesto a la renta corporativo. ¿Qué es lo que dice la redacción actual sobre esta exoneración? Bueno, lo que dice es lo siguiente. Vos lo que haces es obtener rentas derivadas del desarrollo de productos, es decir, lo que hago es vender software propiamente dicho, o lo que haces es brindar servicios que están vinculados al software, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pueden entrar dentro de los servicios? Mantenimiento, corrección de versiones, seguridad informática, riesgo informático, capacitación. En fin, esos son algunos de los ejemplos que están incluidos dentro de servicios. La normativa a nivel de decreto menciona expresamente cuáles son los servicios que están comprendidos, ¿sí? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es definir en cuál de las dos categorías estoy. Si yo lo que hago es dedicarme si yo lo que hago es obtener rentas derivadas de productos, es decir, vendo software propiamente dicho, ¿sí?, la exoneración funciona de la siguiente manera. Yo en el momento en que produzco el software, ¿tá?, e incurro en una serie de gastos, ¿sí?, lo que tengo que hacer para acceder a la exoneración es registrar el producto resultante en la Biblioteca Nacional, para que esté amparado por la normativa de propiedad intelectual, ¿sí? Y yo lo que tengo que tener bien estructurado son los gastos en los que yo incurrí para obtener ese producto. Dado que vamos a ver, ¿sí?, que esta exoneración, ¿tá?, aplica producto por producto. Debo analizar registro a registro realizado en la Biblioteca Nacional para saber qué porcentaje de renta tengo exonerada, ¿sí? Y, como les decía, esta exoneración es de carácter porcentual. ¿Qué significa esto? De que si yo, por ejemplo, tengo 3 productos registrados, quizás un producto está 100% exonerado de IRAE, otro quizás está 80, otro 50, otro 65,
En fin, el porcentaje de exoneración varía según la estructura de costos incurrida. Por otro lado, si lo que yo hago es brindar servicios que están vinculados al software, si no me dedico a producir software propiamente dicho, sino a brindar servicios que están íntimamente vinculados con el software, ¿tá? La exoneración funciona de una manera distinta y se transforma en suerte de una arma de doble filo porque hay que tener más cuidado aquí. Yo lo que tengo que hacer en este caso es sumar todas las rentas que obtuve a lo largo del ejercicio por estos servicios que están vinculados al software, ¿sí? Y verificar si cumplen con determinado coeficiente. Si cumplen con el umbral cuantitativo establecido por ese coeficiente, la exoneración del impuesto a la renta va a aplicar para ese ejercicio. Si no llego, la exoneración cae. Es como dice la diapositiva, una exoneración dicotómica, es blanco o negro, o estás 100% exonerado o no estás exonerado. Es una diferencia muy importante en lo que, con respecto a la otra exoneración, la aplicable a los productos donde la exoneración opera en forma porcentual. Pasando ahora a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a explicar cómo opera, ¿tá?, la exoneración aplicable a la producción de software, es decir, los productos propiamente dichos. ¿Tá? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Debo aplicar un coeficiente a cada producto registrado en la Biblioteca Nacional. ¿Sí? Esto tengo 5 productos realizados, tengo que tener 5 registros y 5 coeficientes, uno independiente del otro. ¿Y qué voy a considerar en este coeficiente? Voy a poner en el numerador todos los gastos y costos directos incurridos para desarrollar el activo, ¿sí? Y a eso lo multiplico por 1,3 o le añado un 30%, ¿tá? ¿Y qué se considera en ese numerador? Se consideran gastos y costos directos incurridos por el desarrollador del producto, servicios contratados con partes no vinculadas, tanto residentes como no residentes, y servicios contratados con partes vinculadas residentes, ¿sí? Una vez que tengo el numerador cuantificado, ¿sí?, voy al denominador, ¿tá? Y en el denominador lo que voy a considerar son los conceptos incluidos en el numerador, sin el incremento del 30%, gastos correspondientes a concesiones de uso, adquisiciones de derecho de propiedad intelectual y servicios contratados con partes vinculadas no residentes. Y los gastos que yo tengo que considerar de una perspectiva temporal son todos los gastos y costos en los cuales yo incurrí desde la producción del software hasta el registro en la Biblioteca Nacional, ¿sí? Yo tomo el numerador, tengo el denominador, eso va a arrojar un cociente, ¿sí? Y ese cociente va a ser el porcentaje de exoneración aplicable a las rentas derivadas de ese producto, que perfectamente me puede dar 100 como no me puede dar 100, ¿sí? Todo depende de los costos incurridos, ¿tá? ¿En qué casos no daría 100? Bueno, si uno observa el numerador y el denominador, no daría 100 si el contribuyente incurre en muchos gastos correspondientes a concesiones de uso o adquisiciones de derecho de propiedad intelectual, o si incurre en muchos servicios contratados con partes no vinculadas, con partes vinculadas no residentes. ¿Por qué se realizó este coeficiente? Porque lo que aspira a esta exoneración, ¿tá?, es que sea en Uruguay donde se genere el valor agregado del software, donde genuinamente se realice la actividad del software. Y si yo tengo muchos servicios contratados con partes vinculadas no residentes, estaría dando a entender que no estoy desarrollando la actividad acá. La agregación del valor, de la cadena productiva de valor, se está dando en otro país, no en Uruguay. Y concederle una exoneración de impuesto a la renta a una actividad que no se desarrolla genuinamente en nuestro país es algo criticado por la OCDE, ¿tá? Y eso fue la razón por la cual esta exoneración se modificó a lo que estamos viendo hoy en día, ¿sí? Esta es la exoneración, como decía, aplicable a los productos. Pasando ahora a la exoneración aplicable en materia de servicios. ¿Cómo es que opera? ¿Sí? La exoneración aplicable en materia de servicios vinculada al software, yo también tengo un numerador, ¿ah?, en el cual tengo que considerar los gastos y costos directos incurridos en Uruguay a lo largo del ejercicio, ¿sí? Y lo tengo que comparar con los gastos y costos directos totales del ejercicio, ¿tá? Entonces, ¿qué ocurre? En el denominador no solo van a ir los gastos incurridos en Uruguay, sino también los gastos incurridos en el exterior, ¿sí? Si este coeficiente arroja un valor mayor a 50% o 0,5, ¿ah?, voy a estar 100% exonerado de los servicios brindados que están vinculados a la producción del software. En cambio, si no llego al 50%, voy a estar gravado por IRAE, ¿tá?,
por todas las rentas obtenidas en el ejercicio, sin excepción. Como le decía, esta es una exoneración que opera en blanco o negro, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, y nuestra sugerencia es que quienes se amparen en esta exoneración por brindar servicios, analicen a lo largo del ejercicio cómo va evolucionando este coeficiente, para no encontrarse con una sorpresa desagradable al final del ejercicio. Y otro requisito de carácter cualitativo establecido por la normativa, ¿sí?, es que dice que tiene que acreditarse que se emplea a tiempo completo recursos humanos acordes a los servicios prestados, calificados y remunerados adecuadamente. Como ustedes ven, ¿sí?, la normativa dice recursos humanos, ¿sí?, no dice que sean dependientes o independientes, ¿sí? Mientras uno demuestre que este extremo se cumple, la verdad que al ser un requisito cualitativo pues, puede dar lugar a varias interpretaciones, ¿sí? Uno quedaría amparado en la presente exoneración en materia de servicios. Esa sería a grandes rasgos la exoneración aplicable en materia del IRAE, ¿sí? Pasando ahora al impuesto a valor agregado, en la siguiente diapositiva, ¿sí?, podemos llegar a la siguiente conclusión. El impuesto a valor agregado tenía también una norma exoneratoria del IVA que no fue modificada cuando se modificó la IRAE. Por lo tanto, la redacción de la exoneración del IRAE y del IVA no es idéntica. De todos modos, nosotros opinamos de que la enorme mayoría de las empresas que se amparan a la exoneración del software, sea por producir productos, sea por brindar servicios vinculados al software, pueden también ampararse al régimen de exportación de servicios en el IVA, que en los hechos funciona como una suerte de exoneración, ¿sí? ¿Qué dice el IVA sobre la exportación de servicios? Dice que son exportación de servicios, los servicios de carácter técnico, servicios prestados para el diseño, desarrollo, implementación de soportes lógicos específicos, siempre que se produzcan previa orden del usuario, licencia de uso de soportes lógicos por un periodo o a perpetuidad, y cesión total de derechos de uso y explotación de soportes lógicos, ¿sí? Pero la normativa del IVA es muy clara en esto. Para acceder a este régimen de exportación de servicios, es requisito preceptivo que los servicios se aprovechen exclusivamente en el exterior, ¿sí? Del contrario, este régimen no aplica, ¿sí?, y el servicio quedaría consecuentemente grabado a la alícuota del 22%, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de acceder al régimen de exportación de servicios? Bueno, la primera ventaja está en el precio final del servicio. Si yo facturo un valor de 100, no tengo que agregar el 22% del IVA tasa básica. Voy a sencillamente facturar 100 pesos o 100 unidades monetarias o 100 dólares. Pero la otra ventaja que reviste para el contribuyente este régimen es que el contribuyente va a poder solicitar certificados de crédito, ¿sí?, por el IVA compra que está directa o indirectamente asociado a estas exportaciones de servicios, ¿sí? Entonces, uno realiza la liquidación del IVA, de eso surge un crédito fiscal por el IVA compra asociado a exportaciones, y por eso solicita certificado de crédito, que por regla general estos contribuyentes lo utilizan para pagar otras obligaciones que tengan ante la DGI, el organismo equivalente a la AFIP, o también para pagar obligaciones ante el Banco de Previsión Social, que es el organismo uruguayo equivalente al ANSES. Por ejemplo, la retención de impuestos a la renta que tenga que hacer la empresa a los empleados dependientes, los aportes personales que también tengan que realizar los dependientes, los aportes patronales, son algunos de los ejemplos con los cuales pueden ser utilizados estos certificados de créditos originados en el IVA compras, ¿sí? Pasando ahora a la última diapositiva. Donde vamos a ver el resumen de esta actividad. Pasando ahora a esta última diapositiva, ¿sí?, ¿qué podemos concluir? ¿Sí? Que si uno es un buen contribuyente y cumple al pie de la letra la normativa, ¿sí?, puede estar perfectamente exonerado del impuesto a la renta empresarial y del IRAE, así como también del IVA, el impuesto a valor agregado. Pero las exoneraciones no acaban ahí, porque ¿qué era lo que hemos mencionado anteriormente? La empresa obtiene utilidades que tarde o temprano el accionista desea llevarse, ¿sí?
Y en el momento de llevarse esas utilidades a través de los dividendos, la aplicación del IRNR no procede, dado que las rentas que se están distribuyendo no se originan rentas grabadas por el IRAE. Por lo tanto, los dividendos distribuidos están también exonerados del IRNR. En consecuencia, el único impuesto que va a gravar la actividad del software es el impuesto al patrimonio, que por regla general no es un impuesto demasiado gravoso a las empresas en servicio, a las empresas dedicadas al rubro de servicios. ¿Sí? El impuesto al patrimonio sí puede resultar más gravoso para las empresas de carácter industrial. Como último punto, también no es menor tener presente de que hay ciertas formalidades que deben ser cumplidas para acceder al régimen. ¿Sí? Es muy importante que, por ejemplo, en la facturación emitida se deje constancia de que el contribuyente está haciendo uso de esta exoneración, dado que si esto no se aplica, no se deja constancia en la factura de este hecho, ¿sí? La exoneración no resulta de aplicación. ¿Sí? Es muy importante cumplir con esta formalidad. También anualmente hay que presentar una declaración jurada presentando información vinculada a la exoneración, cómo fue que se llegaron los coeficientes, cuáles fueron los costos incurridos, ¿sí? Y también los contribuyentes que realicen esta actividad deben postularse a facturación electrónica, ¿sí? Sin excepción. Esto obedece a que la Dirección General Impositiva quiere controlar, quiere tener más datos en tiempo real de lo que facturan estas entidades para verificar que apliquen correctamente la exoneración. Y como punto final, este régimen solo resulta atractivo o más atractivo cuando los clientes a los cuales se factura son del exterior. Porque cuando se factura localmente, ¿sí? Estos servicios están grabados a la alícuota convencional del IVA al 22%, aparte de que ocurre un fenómeno que es un poco distorsionante en materia de impuesto a la renta, dado que el IRAE, nuestro impuesto a la renta, tiene un requisito un poco extraño en materia de la deducción del gasto, que es lo que se denomina habitualmente regla candado, regla del simetría o regla de la contraparte, que puede resumirse de la siguiente manera. Un gasto será deducible para un contribuyente del IRAE en la medida que constituya para la contraparte renta agravada. ¿Qué significa esto? De que si yo hago uso de la exoneración, ¿sí? Y facturo a un cliente local, que es otro contribuyente de IRAE en Uruguay, ¿sí? Yo estoy exonerado de IRAE, pero ¿qué ocurre en la liquidación del IRAE de la otra entidad? No puede deducir el gasto. Por lo tanto, tiene que levantar ese gasto en su liquidación de impuesto a la renta y abonar más impuesto a la renta en consecuencia. Consecuentemente, ese gasto incurrido termina siendo más caro. ¿Sí? Es por ello que esta exoneración es de carácter opcional, ¿sí? Y hay empresas productoras de software que brindan servicios vinculados al software que han optado por no hacer uso de la exoneración, porque el grueso de sus clientes son locales y quieren permitirles la deducibilidad de ese gasto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y espero haber sido claro con la exposición. Muchas gracias, Emiliano. Dos preguntas muy cortitas, muy rápido, así pasamos al siguiente panel y llegamos a tiempo. Una está vinculada es, ¿qué pasa si me olvido de cumplir alguna formalidad? O sea, que venía a ser, ponerle, ese intangible realizado en Uruguay, no cumplí con una formalidad de registración interna. Y la otra que te preguntaría, si podés responderla las dos rápido, es a los fines de la conformación de la ecuación que mencionabas, si yo contrato consultores, personas físicas fuera de Uruguay, ¿cómo inciden en la conformación del denominador y en el efecto que tiene después en la aplicación de la exención? En lo que respecta a la primera pregunta, si yo, por ejemplo, realizo un intangible y me olvido de registrarlo en la Biblioteca Nacional o no lo registro, en ese caso existe la posibilidad de ampararse en el régimen de servicios, ¿sí? En el segundo régimen, que lo que tiene de peligroso, o con lo que hay que tener cuidado ese régimen, es que, nuevamente, opera de forma dicotómica. La renta está exonerada al 100%, o no está exonerada en absoluto, ¿sí? Eso es con lo que tengo cuidado. Por eso, siempre que se pueda registrar el producto, nuestra recomendación es hacerlo para acceder a una exoneración de carácter porcentual, ¿sí? En lo que respecta a la segunda pregunta, gastos facturados por consultores ubicados en otros países, ¿sí?
En el caso de la primera exoneración, formarían parte del numerador y el denominador, entiendo que podrían ir ahí, pero no en la segunda exoneración, en la de servicios. Esos gastos consultores no residentes, sí, tendrían que computarse únicamente en el denominador, con el consecuente riesgo de que ese coeficiente arroje un valor inferior al 50% y la exoneración caiga en ese ejercicio. Perfecto, muchas gracias Emiliano. Pasamos a Germán y abordamos el último tema del día de hoy, zonas francas. Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Esto va a ser una breve presentación del régimen de zonas francas. La idea no es extenderme mucho en la casuística del régimen porque daría para una presentación mucho más amplia. Así que voy a tratar de resumir un poco las características y los principales beneficios que otorga el régimen, que es una herramienta más dentro del sistema uruguayo para promover la inversión. Como ya mencionaron los anteriores expositores, está el Sistema General de Tributación, que tiene un criterio de territorialidad, lo cual otorga ciertos beneficios o ciertas características especiales. Y también tenemos un régimen de promoción de inversiones genérico y exoneraciones específicas para ciertas actividades. El régimen de zona franca entraría dentro de esas herramientas de exoneraciones específicas. Muchos ya conocen el régimen, simplemente voy a nombrar algunas de sus características y no me voy a extender más. La ley madre de zonas francas tiene prácticamente 100 años, lo cual demuestra su estabilidad y vigencia. Ha tenido distintas modificaciones y ayornamiento de la legislación, por lo cual la normativa actual es un poco en donde voy a basar la presentación. Originalmente la ley de zonas francas se aplicaba, eran públicas y se aplicaba para actividades industriales, lo cual eso se ha ido extendiendo. Y en el año 1987 fue que se modernizó el régimen, extendiendo la posibilidad de que existan zonas francas privadas, y eso promovió bastante el uso de esta herramienta para la prestación de servicios, que hoy en día es una parte muy importante de las características del régimen. Ha crecido mucho en su infraestructura y hoy en día es una herramienta fundamental de la economía uruguaya para promover el empleo, para el crecimiento de las exportaciones y otros ámbitos, sobre todo relacionados con recursos humanos. La principal característica del régimen es la exoneración total de impuestos. Si podemos volver a la slide anterior, por favor. Ahí está, no voy a nombrar de nuevo los impuestos, el IRAE, el impuesto de patrimonio y los aranceles de importación. Los usuarios de zona franca están exentos de esos impuestos. Ahí hay un mapa un poco para que vean un poco la distribución geográfica de las zonas francas existentes hoy en día, que son 11. Básicamente están ubicadas en el área metropolitana y en el litoral donde se promueve las actividades logísticas. Las zonas francas de servicios básicamente están ubicadas en la capital, aunque podrán ver ahí que están diseminadas en todo el litoral, tanto las industriales, las de servicios, como aquellas zonas francas que ofrecen la posibilidad de hacer actividades de distinto tipo y son
mixtas. Digamos que la principal característica es la exoneración de impuestos, pero también hay muchas encuestas a empresarios o usuarios que ya están instalados, que han trascendido en distintos medios y que también recogen la importancia de otras causas de instalarse en zona franca, básicamente por la logística, por centralizar actividades, por la infraestructura que hay en la zona franca, que es de primer nivel, y por el desarrollo de los recursos humanos que han adquirido cierta especificidad y tienen un nivel básicamente técnico muy importante. Por favor, la próxima slide. Ahí un poco está la definición de lo que son las zonas francas, que son áreas específicas del territorio nacional, pueden ser públicas o explotadas por un privado, son autorizadas por el Poder Ejecutivo y se pueden desarrollar todo tipo de actividades que no están, por supuesto, no están prohibidas por ley, dividiéndose básicamente en industriales, comerciales y de servicios, con las exoneraciones tributarias que decíamos y otros beneficios que voy a desarrollar en esta presentación. Como muchos saben, dentro de los requisitos hay que contar con una entidad que debe tener objeto exclusivo operar en zona franca. Puede ser cualquier tipo social, pero la restricción es justamente esa, que el objeto de la sociedad o de la entidad que se presente a solicitar el usuario tenga objeto exclusivo operar en zona franca. Luego el proceso es solicitar la calidad de usuario de zona franca, convenir un contrato con un desarrollador o con un usuario directo que ya esté instalado. Ahí hay que presentar, bueno, el contrato que se acuerde y un plan de inversión que básicamente es un proyecto de inversión que es un plan de negocios, es una proyección de los resultados y de la estructura que va y de la actividad que va a desarrollar la empresa. Y bueno, un poco siguiendo con los lineamientos de la OCDE y el desarrollo de las BEPS, que están muy en boga hoy en día, se exige, básicamente la legislación exige la sustancia de la sociedad, aquella idea de sociedades de papel o con poca estructura, ya no corre más. Hoy en día es imprescindible tener personal contratado, un espacio físico, una oficina, un depósito, donde desarrollar la actividad, y tiene que estar todo con cierta correlación, es decir, el personal que se compromete a contratar tiene que ser el personal idóneo para realizar la actividad. No podemos tener, por ejemplo, una entidad financiera con empleados administrativos, tiene que haber formación técnica, experiencia. Todo eso se demuestra dentro del proyecto de inversión que hay que presentar y que el área de zonas francas, que es el órgano fiscalizador del régimen, tiene que hacer un estudio para ver la viabilidad de la actividad y del plan de negocios hasta aprobar la calidad de usuario, que como decía puede ser indirecto o directo. Directo es cuando uno contrata directamente con el desarrollador de la zona franca y tiene un espacio propio. Ahí dependerá de la actividad, pero puede ser una oficina, una fábrica, un laboratorio, un depósito, depende un poco de la actividad que se va a desarrollar. O puede ser usuario indirecto, que es contratando con un usuario directo ya instalado y aprovechando sus instalaciones para desarrollar su actividad.
Otra característica especial y un requisito fundamental que marca la legislación es que el desarrollo de la actividad debe ser dentro de la propia zona franca. O sea, no es posible que la empresa o la entidad opere fuera de la zona franca, y por eso hay algunas derivaciones tributarias que ahora voy a mencionar, que son limitaciones a la actividad a desarrollar. Por ejemplo, en el rubro de propiedad intelectual, que incluye software, marcas y patentes, como mencionaba Emiliano recién, aplica la misma normativa para zona franca, es decir, toda la actividad que se desarrolla fuera de zona franca a través de un usuario dedicado a esa actividad no estará exonerada del impuesto a la renta. Por lo tanto, es fundamental, pensando en exonerar 100% el impuesto de la renta, de que la actividad se preste dentro de la zona franca, que además es un requisito de forma del régimen. Haciendo un resumen del tema de propiedad intelectual, por ejemplo, en marcas y patentes, esa exoneración no correría porque, salvo que la marca o la patente o la propiedad intelectual sea desarrollada en la zona, no es posible que una entidad compre una marca o adquiera una marca y obtenga los beneficios empresariales estando en zona franca, sino que ese desarrollo se tiene que realizar dentro de la propia zona franca. Por favor, la siguiente slide. Hay una presentación de las principales actividades que son las que nombrábamos: industriales, comerciales y de servicios. Dentro de las de servicios se incluyen también el trading o la compraventa de mercaderías de manera offshore, y las actividades logísticas que están muy desarrolladas en la zona franca se incluyen dentro del concepto de actividades de servicios. La normativa recientemente aprobada con la ley de diciembre de 2017, que se reglamentó en el año 2018, extendió la posibilidad de los plazos de los contratos. Los usuarios directos de actividades de servicios y comerciales tienen un plazo máximo de 10 años. Por supuesto, después se puede renovar, pero el contrato original no puede exceder los 10 años. Y para actividades industriales el plazo máximo son 15 años. Eso para usuarios directos. Y para indirectos el plazo máximo, cualquiera sea la actividad, son 5 años. Ahí están nombradas las 11 zonas francas que hoy en día operan en nuestro régimen, y tenemos zonas francas que son exclusivamente de servicios, que son básicamente edificios de oficinas que están en el área metropolitana y muy céntricas, sobre todo en Montevideo. Después hay zonas francas específicas de industriales, por ejemplo, Botnia y Punta Pereira, que son, como ya conocen, empresas multinacionales que están dedicadas a la actividad industrial. Y después hay algunas zonas francas que permiten el desarrollo de actividades mixtas, tanto de servicios como industriales o comerciales. Hoy en día el régimen está calculado que da empleo a unas 13.000 personas en Uruguay, y ha ido incrementando en su calidad técnica y en formación de recursos humanos por la diversidad de actividades que se desarrollan hoy en día en la zona franca. Por favor, siguiente slide.
Como mencionábamos, los usuarios de Zona Franca, una vez que obtienen la calidad de usuario, están exentos de todo tipo de tributos, inclusive los aranceles aduaneros. Eso es sobre el sistema tributario actual, o sea, aplica a todos los impuestos vigentes del régimen y también a aquellos que se puedan crear en un futuro, lo que da cierta certeza jurídica y tranquilidad a quienes decidan invertir y instalarse en la zona franca. También están exonerados los servicios técnicos prestados desde el exterior a usuarios de zona franca, o sea que ahí no aplica la retención del impuesto a la renta de los no residentes. Y otra exoneración muy importante que muchas veces pesa en la decisión de instalarse en la zona es la exoneración de los dividendos o utilidades que los usuarios de zona franca paguen a sus accionistas, ya sean personas físicas o jurídicas, residentes o no residentes, esos dividendos no tienen ningún tipo de impuesto. No me voy a extender en el tema del personal, ya creo que Andrea algo mencionó. La característica, la regla general es que el 25% del personal debe ser extranjero, pudiéndose solicitar excepciones y autorizaciones especiales para ampliar ese porcentaje. Y el personal extranjero puede optar por no aportar al sistema de previsión social uruguayo. Como decía Andrea, también está la opción de que el personal extranjero pueda optar por el régimen de IRNR, que tributa una tasa del 12% fija y no quedaría grabado por el IRPF en Uruguay, que tiene tasas progresionales de 0,36%. O sea, esas son opciones que da el régimen, dependerá de la situación individual de cada trabajador y de cada empresa tomar esa decisión, pero es una diferencia que hay con el régimen general de previsión social y de impuesto a la renta personal. No me quiero extender mucho más del tiempo, pero a ver, siguiente slide, por favor. Aquí están un poco esquematizadas algunas de otras características que tiene el sistema uruguayo. Esto es el sistema general, no específicamente de zona franca. Ya conocerán de la estabilidad institucional y jurídica del Uruguay, que eso da certezas y da tranquilidad a los inversores. No hay diferencias entre inversionistas locales y no residentes, tienen el mismo trato y ninguna de las inversiones que se hagan requieren de autorizaciones especiales o de registros previos, más allá de los permisos, dependiendo de la actividad, que por ejemplo en actividades financieras tiene que haber la aprobación y autorización del Banco Central o en laboratorios tiene que estar la autorización del Ministerio de Salud Pública para operar. Esos son autorizaciones que aplican para empresas locales y zona franca de la misma manera. Otro tema importante que seguramente sea de interés para muchos de ustedes es que el sistema financiero uruguayo tiene libertad total de transferencia de capitales y de repatriación de dividendos, y también hay libre uso de moneda. El mercado cambiario no limita el tipo de moneda que se pueda utilizar. En general, las empresas optan por tener transacciones en dólares y en euros. Eso está permitido y no tiene ningún tipo de autorización especial. También Uruguay tiene una larga tradición en secreto bancario y fiscal, que solo tiene la vulnerabilidad si hay una orden judicial de
levantar esa restricción. Uruguay también cuenta hace algunos años con grado inversor, lo que le da otro marco importante para la inversión extranjera. Uruguay es considerado también como un importante hub logístico en la región, tanto por su ubicación geográfica privilegiada, que puede llegar a las principales ciudades del cono sur, digamos, en 48 o 72 horas, y la infraestructura que se ha montado, sobre todo en zona franca, permite que estas actividades tengan un marco de estructura muy importante y de avanzada, tanto en temas tecnológicos como en temas logísticos. También, como mencionaba, en temas de tecnología y de telecomunicaciones, Uruguay está en los primeros lugares del continente, y sobre todo en zona franca esa infraestructura tan importante se ve reflejada en las instalaciones y en los recursos a los que puede acceder cualquier usuario que esté instalado. Siguiente slide, por favor. Un breve resumen de las principales plataformas de negocios que existen en la zona franca. Dentro de logística y Germán, distribución, me estoy pasando del ¿querés tiempo, ¿verdad? sí, un poquito, pero si querés, vamos a las preguntas, o si querés pasar o comentar rápido qué dice este slide y vamos a las preguntas. Sí, en realidad están Tenemos, nombradas las principales actividades que se desarrollan en zona franca. Como ven, son muy diversas, desde temas de logística y distribución, a laboratorios, a servicios de cualquier tipo, financieros, profesionales. Hay pequeñas empresas, home office, desarrollo de software. Básicamente esas son las plataformas de negocio, y quería mencionar en especial los centros de servicios compartidos que muchas ok, empresas han instalado en Uruguay para atender a la región, ya sea por cuestiones logísticas o ya sea por centralizar actividades, que da una cantidad de ventajas tanto de recursos humanos como de centralización de operaciones, y lo importante es que el régimen da mucha flexibilidad, lo que implica que una empresa puede comenzar con una estructura muy básica e ir creciendo, o al revés, tener una estructura grande al principio y después, con el desarrollo de sus negocios, también irse acomodando al crecimiento y al desarrollo de la actividad. Así que eso es otra ventaja que da el régimen, es muy flexible y permite ir escalando en las empresas que apuestan por instalarse, y pueden ir creciendo y agregando actividades o centralizando algunos departamentos que prefieren estar instalados en zona franca. Germán, ahí tengo dos preguntas para hacerte, así llegamos y concluimos dentro de los plazos programados para vos. Una está vinculado a cuánto tiempo tengo que pensar, si estoy pensando establecerme en una zona franca, con qué anterioridad tendría que comenzar los trámites para obtener de alguna manera la aprobación. Y hay otra pregunta de un amigo que está muy vinculada con el tiempo actual y pensando un poco si quedara esto vigente del trabajar mucho desde la casa, ¿cómo resultaría de aplicación el régimen de zona franca cuando se exige que uno de alguna manera preste el servicio en Uruguay? Tal vez va a ser algo novedoso o algo que tenga que venir alguna enmienda en la legislación y darnos tu interpretación, que obviamente no estaba contemplado eso en la legislación. Entonces, si querés, vayamos primero a la primera pregunta. ¿Tiempo que nos demanda? Más o menos, ¿cuánto tiempo sería?
Bueno, hay una etapa inicial que es, digamos, la incorporación de la entidad y la negociación con el desarrollador de la zona franca o con el otro usuario directo para la firma del contrato. Eso, bueno, depende un poco de las características de la actividad, pero luego de tener toda la parte formal y de documentación, el área de zonas francas hoy en día está demorando unos 2 meses en aprobar un plan de negocios. Depende un poco del volumen de la actividad también, por supuesto, y de la complejidad, pero podríamos estar pensando en unos 2 meses tener la calidad de usuario autorizada. Hace unos días hubo una reunión de la Cámara de Zonas Francas que justamente van a plantear al Poder Ejecutivo y a las oficinas que están relacionadas a las zonas francas una posibilidad o un espíritu de promover un poco la agilidad de la aprobación, digamos, para que esto lleve mucho menos tiempo, cosa que entiendo que el gobierno lo ve con buenos ojos, o sea que esperamos que en los próximos meses haya una apuesta a que los plazos se acorten y hacer mucho más ágil, digamos, el proceso de autorización. Con Bien. respecto a la segunda Sí, pregunta, sí. te escucho. Sí, ahí básicamente vos qué pensás o cuál sería la interpretación que entendés que debería aplicarse si continúa esta situación como se está dando, no sé, creo que en el mundo de que mucho se va a empezar a trabajar desde las casas, si se va a considerar que el trabajo, el home office va a ser considerado como desarrollado en la zona franca o no. Tal vez es novedoso, pero es en la actualidad Sí, y yo creo que en esta reunión que te digo que se llevó adelante hace unos días en la Cámara de Zonas Francas, un poco se planteó el tema del teletrabajo, home office. La regla general y la legislación actual está muy limitada en ese sentido, porque justamente lo que se promueve es que las empresas trabajen dentro de la zona franca, pero hemos visto que con la situación actual ya el área de zona franca ha sacado más de una resolución que está permitiendo que las empresas trabajen desde la casa. Eso es temporal, pero también en ese planteo que se va a hacer a nivel de autoridades, la idea es plantear cierta flexibilidad para que haya un porcentaje de la actividad que se pueda desarrollar desde la casa con las herramientas tecnológicas que hoy en día existen y que no sea tan rígido esa limitación. Aunque yo creo que en el futuro más allá de que se permita algún porcentaje de actividad fuera del área, la regla va a seguir siendo que el trabajo básico se realice desde la zona franca. perfecto. Bueno, quedaron muchas preguntas en el tintero para hacer. Después nos contactaremos con ustedes a partir de tenerlos registrados, nos contactaremos y abordaremos las preguntas que nos hicieron. Les quiero agradecer en representación de la red BDO a los expositores y a la audiencia por haber participado y quedamos atentos si alguien tuviera alguna pregunta más, quedamos atentos al resto de preguntas inclusive que nos pudieran llegar a hacer que haya motivado este encuentro. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez. Bueno, un Muchas placer gracias y a todos. esperemos Gracias. vernos próximamente. Sí, sí. Bueno.